Soy Mayela. El tema que vamos a hablar hoy es sobre el segundo apellido de mi mamá, aportado por mi abuelita Consuelo Aguilar. El apellido es español y su significado es lugar donde el águila hace su nido. Para conocer un poco acerca de los fundadores de este apellido en Costa Rica, les recomiendo que ingresen a YouTube. En la sección Buscar, escriben Linajes Los Aguilar. Es una sección de Informe 11 y es muy corto y vale la pena verlo. Esta es una tabla de información patrilineal del linaje de los Aguilar. La información está muy resumida, pero ayuda a visualizar las generaciones involucradas en este linaje. En la columna de la derecha se indica quiénes tienen los registros de bautismo, matrimonio o defunción, lo que sirve para demostrar el parentesco entre ellos. También se agregan las páginas y las colecciones de las genealogías donde se encuentra la información. Como pueden ver, la documentación nos permite comprobar hasta cuál generación de abuelos podemos llegar. Lamentablemente, no les puedo presentar el gráfico de la página Family Search porque algunas personas que crearon el árbol de los Aguilar no verificaron que los apellidos que agregaban fueran los correctos. De manera que hubo muchos errores y dañaron el gráfico. Comenzamos a hablar sobre el linaje en el orden de abajo hacia arriba. Los Araya Montero. Mi papá, Miguel Ángel Araya Arguedas, nació en Palmares. Su madre falleció cuando él tenía 3 años y entonces sus tías maternas asumieron su crianza, pero se lo llevaron para la ciudad de San José. Él se preparó como sastre de oficio y su afición fue la minería. Mi mamá, Cecilia Montero Aguilar, nació en Coliblanco de Capellades de Alvarado, en la ciudad de Cartago, y se dedicaba en los trabajos domésticos. Siendo una adolescente, se trasladó a San José para trabajar en la casa de su madrina. Y fue en esa ciudad donde ellos se conocieron. Más tarde se casaron en Alajuela y se establecieron ahí mismo para formar una familia con 6 hijos. La descendencia creció con 11 nietos y 8 bisnietos hasta el día de hoy. La siguiente generación es la de mis abuelos maternos. Rafael Montero nació en Guadalupe, se crió ahí mismo, era agricultor como la mayoría de los Montero, y mi abuelita nació en Coliblanco de Cartago. Siendo hija de un agricultor, también se desempeñó en este oficio. Mi abuelo conoció a mi abuela en Santa Cruz de Turrialba cuando él tenía 25 años y ella 16 años. Se casaron en la iglesia de Juan Viñas, pero formaron su familia en Coliblanco. Tuvieron una pulpería y cantina, la que en muchas ocasiones a mi abuelita le tocaba atenderla en medio de la crianza de sus hijos y las labores domésticas. Ambos eran personas de mucha fe y tenían como costumbre rezar el rosario en las noches. Sin embargo, un aspecto que lamentaron mi abuelita y sus hijos fue la violencia familiar, dado que mi abuelo abusaba físicamente de ellos. Esta es la generación de mis bisabuelos, Nicolás Aguilar y Josefa Núñez. Mis bisabuelos fueron personas muy nobles. Siempre escuché de mi mamá y de mis tíos hablar con mucho cariño sobre ellos. Los nietos le decían mamita a Josefa y las personas que la conocían le decían Chepa. Nicolás era agricultor y siempre usaba sombrero. Cuenta mi tía Aide que él era muy trabajador y muy valiente
y le gustaba montar toros. Una vez mi hermano Ricardo, sus hijos Carlomagno y Ramsés y yo fuimos a visitarlo en San José, donde vivía su hijo Francisco con su familia. Todavía se conservan algunas fotos del tatarabuelo con sus tataranietos. Una de ellas fue publicada por algún pariente en la página web de Family Search. Sobre esta familia tengo que decir que tuvieron que experimentar la tragedia cuando su hijo Jesús falleció trágicamente en un accidente en 1944. Él trabajaba en la construcción de la carretera interamericana y viajaba con sus compañeros en una vagoneta, la cual se volcó causando la muerte de varios y otros quedaron heridos. La noticia fue publicada en el diario La Prensa Libre. En dicha nota explican cómo fue el accidente y dan los nombres de los fallecidos y de los heridos. Aquí está la generación de los tatarabuelos, Rafael Andrés y Elías de Jesús. Lo curioso es que el nombre Elías fue utilizado para una mujer. Tuvieron una familia de 9 hijos, como pueden ver. Este linaje se caracteriza por tener muchos hijos en cada generación. Cuenta mi tía Aide que Rafael Andrés, su abuelito, fue atacado por un jaguar y quien tuvo que socorrerlo fue mi abuelito Nicolás, que logró dar muerte al animal. Lo llevaron malherido al hospital de Cartago y ahí los médicos lo curaron, pero también estaban sorprendidos por el suceso. De ahí que se publicó la noticia en el periódico. Lamentablemente, por no haber una fecha precisa del evento, se ha dificultado encontrar la nota periodística. La mujer de esta fotografía es Elena de Jesús, mi tía bisabuela, hermana de Nicolás Aguilar Guzmán. Sorpresa, sorpresa con esta familia. La generación de mis tetrabuelos, Francisco Aguilar y María Barquero, tuvieron una familia también muy numerosa. Entre los hijos, por supuesto, está mi tatarabuelo, pero también su hermano mayor, Francisco, quien llegó a ser presidente de la República de Costa Rica, así como lo oyen. Fueron 6 meses de mandato, pero parece que para la familia no fue un detalle relevante para contarle a sus descendientes. Nadie de los Montero Aguilar lo sabía, ni mi tía bisabuela Aide, con quien tuve la oportunidad de contarle este hecho histórico. Fue presidente de Costa Rica en septiembre de 1919 a mayo de 1920. Al conocer su biografía, me llené de profunda admiración y respeto por él, dado que se considera como uno de los pocos presidentes más honrados de Costa Rica. Logró hacer cambios significativos para el futuro de nuestro país. En este canal Ancestros de Costa Rica tengo un capítulo sobre una biografía de Francisco Aguilar Barquero, presidente de Costa Rica. Les recomiendo que lo vean, es muy corto. Solo por curiosidad quise comparar estas dos fotografías, la de mi abuelito Nicolás con la de su tío Francisco. Y en lo que a mí respecta, yo sí les encuentro un gran parecido, por lo menos en la parte de la cara. Llegamos a la generación de los pentabuelos Nicolás Antonio Aguilar y María Dominga Ulloa. Ambos se casaron en Cartago y tuvieron una familia compuesta por 10 hijos. Un detalle importante a destacar aquí es que María Dominga era nieta de una negra esclava. Es una historia que mezcla a los amos Ulloa y a los esclavos que heredaron su apellido. Este es un tema que se desarrollará en otro capítulo.
Esta es la generación de los exabuelos: Joseph Cayetano Aguilar y Benita de los Santos Segura, quienes también formaron una familia compuesta por 13 hijos. Esta es la última generación que se pudo documentar del linaje Aguilar para mi árbol genealógico. Los septabuelos Juan Joseph Aguilar y María Catarina Ramírez. Juan Joseph de Aguilar deja un testamento en 1804 en donde dice heredarle a sus hijos y esposa unos terrenos en Cervantes de Cartago, pero lamentablemente no quedó escrito quiénes fueron sus padres. Por esta razón nos obliga a llegar hasta aquí con el linaje. Respecto a las generaciones de este linaje, es importante aclarar que todas pertenecieron a la provincia de Cartago. Aquí llegamos al final del capítulo El linaje Los Aguilar. Espero que les haya gustado y si desean más información, háganmelo saber y con mucho gusto les daré más detalles. Muchas gracias por su atención y estaremos juntos de nuevo con el siguiente tema del árbol genealógico Araya Montero.